Ok, vamos comenzando. Tenemos acá el Linktree, como siempre, con todos los enlaces hacia las redes sociales. Si quieren mirar algún programa antiguo, pueden hacerlo desde allí también. Si quieren colaborar con nosotros, están los enlaces de PayPal, Patreon y demás para ayudar al canal. Como saben, no está monetizado el canal, siempre sufrimos censura, complicaciones para llegar a más gente. Y tenemos aquí el Telegram de noticias que siempre les recomiendo, donde estamos actualizando todos los días, subiendo distintos artículos, videos e informes. También aquí el Twitter mío sobre todo, que lo tienen por aquí en X. Pueden entrar allí y visitarlo también para ir leyendo lo que voy posteando, reposteando de cada noticia. Y bueno, podemos ir comenzando entonces con el programa. Tenemos por aquí el mapa de Ucrania entonces. Hace 15 horas, lo más reciente de Ucrania, hace 15 horas, drones han atacado la infraestructura de combustible de Odessa. Una persona herida, dice, aquí están las fotos. Creo que había un video, ¿no? Sí. Bueno, aclarar también lo que sucedió en Odessa, ¿no? Este ataque al, al depósito de combustible de Azerbaiyán, que ha molestado bastante al gobierno azerí. Esto en realidad es en la frontera, este ataque que veíamos en Isium fue en la frontera con Rumania, allí en el río Dniester, como sería el Danubio. Y más al norte tenemos 12 personas heridas, incluidos 2 niños, como resultado de una incursión con drones en Oktirka, de la región de Sumy, aquí al este de Kharkov, al oeste de Kharkov sería, cerca de la frontera con Kursk. Y en el sur, hace 14 horas, Rusia lanzó 2 misiles balísticos Iskander-M y 93 drones tipo Sajid durante la noche, según las fuerzas aéreas ucranianas. Y también Ucrania ha sufrido hace poco un ataque de 270 drones Sajid. Casi 300 drones habían atacado la región de Kharkov y el Donbass, ¿no? Luego seguro en el video de Soufron algo dirán. Viene en la dirección de Kursk, entre dirección de Kursk y el norte de Slobozansky en Sumy. Las fuerzas ucranianas han repelido 7 asaltos del ejército ruso. Comienza el informe de la AFU allí con sus mapas que va marcando los distintos ejes de ataque. En Novopavlivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Rushivka, Selenizhai, Temirivka, Voskresenka, Selenopole y hacia Komyuvaka. Tenemos aquí en la parte noroeste de Velika Novosilka los ataques, entrando casi a las regiones de Dnipro, ¿no? Allí en Alexandrovskar, Komyuvaka y Temirivka son los ataques y enfrentamientos que hay.
Por otro lado tenemos el eje Tórex, que también en el sur han habido combates. Ayer cerca de Tórex, Shebrevinivka, Yablinivka y Poltavka, informa la AFU. Y en dirección de Kupiansk también se está deteriorando bastante la situación para Ucrania, sobre todo en la parte norte de la ciudad, donde hay enfrentamientos cerca de Kindrashivka, Sinkivka, Sarisove y Stepovo Novoselivka. Sobre todo en las regiones de aquí del norte se está peleando por Sobokalivka todavía, que no logra Rusia controlar la ruta, pero sí hay incursiones dentro ya de la ciudad. Luego lo veremos con los mapas de South Front, en la parte norte, sobre todo la entrada de la ruta, la principal ruta del norte, está siendo atacada fuertemente, y también aquí en la parte industrial. Leí ayer que Rusia había estado teniendo enfrentamientos en la parte de la zona del tren, acercándose a la ruta H26. Han habido tanques que han incursionado por allí, infantería también, y donde más tenemos en el eje sur de Siversk, marcan aquí, hubieron enfrentamientos ayer cerca de Perezhizne y hacia Fedorivka. Aquí en el eje de Siversk también habían habido movimientos, sobre todo en Serebrianka, en Serebrianka, que Rusia ha controlado esta localidad hace poco, acercándose mucho más a Siversk. Y en dirección sur de Slobodansky, en Kharkov, se produjeron ayer combates cerca de Vovchansk y Kamianka. Kamianka es esta zona aquí, cerca de la frontera con el Oblast de Belgorod. Aquí en Kharkov, en el norte de Kharkov, y en Volchansk siguen los enfrentamientos continuos, como siempre, que venimos leyendo hace meses. La aviación rusa, por otro lado, ha realizado bombardeos en los siguientes poblados. Bueno, la aviación rusa realizó ataques aéreos en Remiach, de la región de Chernihiv, Nova Sloboda, Chernavske, de la región de Sumy, Konstantinivka, Dobropilia, Ivanopilia, de la región de Donetsk, Viloria, Primorske, de la región de Zaporizhia, otra do Kamianka, de la región de Kherson. También han realizado ataques en todas estas zonas de combate. Nos marca la parte del río Dnieper en Kozanske, al sur de Odra do Kamianka. También aquí nos marca el eje de Zaporizhia, allí al norte de Kamianske, en Primorske y al este de Orhiv. También ataques en Viloria, bombardeos de la aviación rusa también en el eje de Torex, Konstantinivka, Dobropilia, que está siendo bastante bombardeada últimamente, donde Rusia quiere llegar, está allí machacando las posiciones ucranianas, como en Konstantinivka, que tenemos noticias que han entrado a la ciudad desde Predchine y están combatiendo ya en las primeras casas, las primeras cuadras de Konstantinivka, como le dicen los rusos. Y en dirección de Gerson, las fuerzas ucranianas han repelido 4 asaltos del ejército ruso ahí en la parte del delta, como vemos aquí en el mapa, y en el eje Pokrovsk continúan los enfrentamientos.
En Pokrov se produjeron enfrentamientos de dirección ayer cerca de Volodymyrivka, Mayak, Nikanorivka, Novoekonomichne, Chervonshiman, Rodinske, Promin, Lodivka, Isivka, Svirove, Udachne, Novomikolayivka, Orikove y Novokrashinka, informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, ahí nos marcaban los pueblos, ¿no? Las localidades atacadas, sobre todo el eje de enfrentamientos más fuerte se concentra aquí en el norte y en el sur. Y en la dirección de Liman se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Selene Dolina, Kolodiasi, Mirne, Torske, Yasia, Yampil y Riorivka en el norte de Liman. Son los enfrentamientos que Rusia está muy cerca de tomar pueblos como Stavki y está avanzando de a poco también en el eje Torske. Queda por aquí. Dirección de Kramatorsk. Se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Alexandro Shultine. Alexandro Shultine, que Rusia quiere conectar con Predchine. Hay combates fuertes en Alexandro. Y por otra parte, 2 personas mueren como resultado del ataque con un dron ruso FPV contra un vehículo civil en el pueblo de Petrivka del distrito de Sulochiv. Esto viene a quedar al sur de la frontera de Belgorod y Kharkov. Y se reanudarán los flujos de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, dicen los funcionarios, luego que había un problema allí. Al parecer Ucrania había realizado algún sabotaje en el oleoducto. Y en Mariupol una gran columna de humo se eleva cerca de la ciudad. Quizás algún ataque ucraniano con drones o misiles a la ciudad portuaria de Mariupol. Y se confirma la captura de una localidad por parte de Rusia. El Ministerio de Defensa reclama la ocupación total de Pankivka y Shukenske, será de la región de Donetsk, y Novogeorgivka, de la región de Dnipropetrovsk. Capturado aquí entonces esta pequeña localidad del norte de Rodinske. Está muy cerca de las líneas del tren. Con esto se han asegurado cortar el paso de la línea del tren. Y también allí nos marca otra bandera, ¿no? Que sería en el sur, parte de Yushkine, que creo que queda por alguno de estos lugares. Yushkine. Bueno, luego seguramente lo marcarán en el informe de Southfront. Vamos avanzando con la lectura, que nos queda bastante todavía. En la noche del martes al miércoles, un objeto no identificado cayó en un campo de maíz en el pueblo de Osini, en el condado de Lukow. Lublin también le dicen allí. Estas localidades agrícolas. El ataque fue muy cerca de estas rutas, miren, importante, la S17 y la S12. Aquí hay un cruce importantísimo cerca del río, de todo esto. Y fue una explosión muy fuerte. Las casas temblaron, dicen los residentes de Osini. Esta explosión fue reportada en la mañana en la región de Lublin, donde explotaba un objeto. Un dron, suponemos que habrá sido. Se escuchó una explosión en Sumy también hace poco. Y una reunión
una conversación, digo, de Putin y Erdogan. Tuvieron una conversación telefónica los líderes de Rusia y Turquía. Dice el Kremlin. A ver si están repitiendo aquí las noticias. Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lebrov, Rusia está de acuerdo en que las garantías de seguridad de Ucrania deben garantizarse en igualdad de condiciones con la participación de países como China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Según Fox News, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Khan, recibió a sus homólogos militares de Alemania, Reino Unido, Francia, Finlandia e Italia en Washington, D.C., el martes por la noche, para discutir posibles garantías de seguridad para Ucrania para evitar la agresión rusa. Las discusiones urgentes siguieron a los comentarios del presidente Trump el martes, en los que sugirió que Estados Unidos podría brindar apoyo aéreo a Ucrania como parte de las garantías de seguridad. Y 3 personas muertas y 4 heridas como resultado del bombardeo ruso en Konstantinivka. Allí hay bombardeos en las casas de Konstantinivka. Es un distrito de edificios altos que está allí en el centro de la ciudad. Y el ministro de Defensa polaco dijo que Rusia está provocando nuevamente a los países de la OTAN. Se reportaron explosiones en la región de Odessa. Por otra parte, una vez más estamos lidiando con una provocación de la Federación Rusa, dijo el viceprimer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz en una conferencia de prensa. Enfatizó que el objeto que violó el espacio aéreo polaco fue ruso. Vamos a ver un poco el video. Którą wypowiedziała Rosja. Wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także wojna zagrażająca bezpieczeństwo państw NATO ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. Mamy do czynienia w momencie, kiedy jest Putin no accedió a una reunión con Zelensky, ministro de Relaciones Exteriores ruso. La cumbre Zelensky-Putin requiere una preparación cuidadosa y debería tener lugar al final de las negociaciones y convertirse en su punto final, agregó Sergei Lavrov. Sergei Lavrov dijo esto, entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Allí un ataque de Ucrania en Donetsk. Se reportaron violentas explosiones en el distrito de Kuibushevsky, en la parte oeste de Donetsk, la capital del Donbass. Allí un ataque, bombardeo. Y se escucharon explosiones en Zaporizhia. Tanto los drones tipo Sajid atacan como la aviación rusa lanzando bombas de planeo hacia los suburbios. Tenemos entonces ahora, en estos momentos, ataques con drones allí a Ucrania, sobre todo en la ciudad de Zaporizhia. Y bueno, podemos empezar a leer los mapas de Subfront, ¿no? Vamos a del día 14 de agosto. Los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Chernihiv, Donetsk. Las fuerzas rusas avanzaron en las direcciones de Mirgorod, Novopalovka y Konstantinovka. También atacaron un centro de entrenamiento de las AFU en el área de Desna, en la región de Chernihiv. Se informó que como resultado de los ataques de las fuerzas rusas con 6 CAP, bombas aéreas guiadas en Dobropilia, se eliminaron mercenarios extranjeros y militares del regimiento Azov. Los informes preliminares indican 70 muertos. Las pérdidas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.315 efectivos en las últimas 24 horas. Aquí tenemos el mapa general de Ucrania que nos marca que Rusia atacaba allí en la región de Chernihiv, en el área de Desna, una
sección, un distrito fabril. Y también aquí las líneas de combate y movimiento hacia Konstantinovka, donde Rusia ha logrado avanzar en Mignorad, y Konstantinovka también ha avanzado hacia Novopavlovka, en la parte norte de Velika Novosilka, y los 1.300 efectivos que perdía Ucrania allí en el Donbass, en el este del país. Y las fuerzas rusas tomaron el control de Alexandro Klebsovo, Iskra, como le dicen los rusos, en el norte de Velika Novosilka, ¿no? Tenemos el avance. Las pérdidas de la AFU ascendieron hasta 230 soldados, 4 vehículos blindados de combate, 8 vehículos de motor y 2 cañones de artillería, incluido un obús M198 de 155 milímetros de fabricación estadounidense. 2 estaciones de guerra electrónica fueron destruidas. Aquí tenemos la toma de Andrivka, Klebsovo, Alexandro Klebsovo, como se llama allí, Iskra, en la parte oeste de Zeleny High, allí cerca del río Bobcha, limitando con el río Bobcha y tomando la ruta hacia Pidavirilka, algo así. Esta ruta que llega hasta Velika Novosilka, pasa por el norte de Komar y también llega, creo, a la parte, vamos a verlo aquí, ¿no? Sería aquí la toma de esta localidad, la H15, que termina conectando con Velika Novosilka aquí al sur, pero lo más importante, conecta con Donetsk en el final de ella, pasando por Kurajovo, Bajatir, Komar, y bueno, eso, ¿no? Se ve claramente en amarillo el avance ruso, y bueno, las posiciones han sido derribadas, las defensas ucranianas allí, al norte de Voskresenka. Bien, ¿qué más tenemos? En Konstantinovka, avances en el este y en el sur. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que las fuerzas rusas han establecido el control sobre Shcherbinivka, o Shcherbinivka, como dijimos siempre. Las fuerzas rusas avanzaron en el área de Predechino y destruyeron un puente clave de las AFU en el área de Konstantinovka. Las AFU perdieron más de 265 efectivos, un vehículo de combate de infantería, 5 automóviles y 3 piezas de artillería. Artillería de campaña, digo, incluido un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense y 2 sistemas de guerra electrónica. Bien, ahí vemos el mapa entonces, aquí el avance en el sur, tomando Shcherbinivka y llegando a Katerinovka, limitando ya con esta localidad que está en combate continuo. Y aquí también tenemos en el norte, en Predechino, Stupotsky, el avance hacia Konstantinivka. Y aquí tenemos una foto del puente que fue volado por las fuerzas rusas, bombardeado y destruido totalmente en el cruce del río. Y ese es el mapa del día 14, entonces. Pasamos al día que se publicó este video, el mismo 14. Rusia asesta un golpe aplastante a Kiev antes de la cumbre Trump-Putin. Este video es del jueves, vamos a verlo. Tengo por acá, ¿no? Está aquí. In a major strategic operation, Russian security and military forces have dismantled Ukraine's covert program to develop long-range ballistic missiles capable of striking deep into Russian territory. En una importante operación estratégica, las fuerzas militares y de seguridad rusas han desmantelado el programa encubierto de Ucrania para desarrollar misiles balísticos de largo alcance capaces de impactar profundamente en territorio ruso. La operación, llevada a cabo por el Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia en coordinación con el Ministerio de Defensa, ha asestado un golpe militar y psicológico a Kiev en un momento crítico, justo cuando la atención mundial se centra en las próximas conversaciones de alto riesgo entre los presidentes Putin y Trump. La inteligencia rusa descubrió que Ucrania había estado desarrollando en secreto el sistema de misiles tácticos operativos Sapsan con un alcance estimado de 500 a 700 kilómetros. Esto es suficiente para amenazar a Moscú y Minsk. El proyecto, coordinado por una nación europea, se basó en la tecnología de la era soviética y la aprobación de la OTAN.
A través de comunicaciones interceptadas entre contratistas de defensa ucranianos, los operativos rusos obtuvieron detalles críticos sobre los sitios de producción, la defensa aérea y las instalaciones de almacenamiento de combustible. En julio, los ataques de precisión rusos eliminaron sistemáticamente elementos clave del programa de misiles. Los objetivos incluían la planta química de Pavlograd, que producía combustible sólido para cohetes y ojivas termobáricas. Cerca de allí, la planta mecánica de Pavlograd, donde se fabricaban los sistemas de ensamblaje y guía de misiles, sufrió daños catastróficos. En la región de Sami, la planta estatal de Sovskazvezda y el Instituto de Investigación de Productos Químicos, críticos para el desarrollo de explosivos y propulsores, quedaron reducidos a escombros. Estos ataques fueron tan completos que también acabaron con los sistemas de defensa aérea occidentales que protegían las instalaciones, incluidas las baterías de misiles American Patriot y su infraestructura de radar de apoyo. El momento de esta operación tiene un profundo significado político. Mientras Kiev intenta escalar las tensiones a través de provocaciones mediáticas y acciones militares antes de la cumbre Trump-Putin, la acción decisiva de Rusia sirve como una poderosa contranarrativa. Al exponer y luego aniquilar las ambiciones de misiles de Ucrania, Moscú ha demostrado tanto sus capacidades de inteligencia como su voluntad de neutralizar preventivamente las amenazas. Este éxito estratégico asesta un duro golpe a la credibilidad del régimen de Kiev al tiempo que fortalece la posición negociadora de Rusia en vísperas de conversaciones diplomáticas cruciales. Mientras continúan los intentos ucranianos de ensombrecer la cumbre con provocaciones, la revelación de Moscú de la destrucción del programa Sapsan se erige como un duro recordatorio de la capacidad de Rusia para controlar el campo de batalla de la información con la misma eficacia que el militar. Missile ambitions, Moscow has demonstrated both its intelligence capabilities and its willingness to preemptively neutralize threats. This strategic success deals a severe blow to the Kiev regime's credibility while strengthening Russia's negotiating position on the eve of crucial diplomatic talks. As Ukrainian attempts to darken the summit with provocations continue, Moscow's revelation of the Sapsan program's destruction stands as a stark reminder of Russia's ability to control the information battlefield just as effectively as the military one. Ok, seguimos leyendo. Vámonos al día 15. Allí el mapa general de Ucrania que nos describe lo siguiente. Los ataques rusos destruyeron objetivos en Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Donbass, Chernihiv, Dnipropetrovsk. Las fuerzas rusas avanzaron en las direcciones de Novopavlovka, Pokrovsk, Kupiansk y Mignorad. Y los rusos atacaron 13 objetivos en los asentamientos de Samarsk. Los informes preliminares indican que los ataques afectaron las reservas de la AFU que se distribuyeron apresuradamente a este sector. Tenemos que las fuerzas rusas atacaron un puesto de mando avanzado de la SAFU en construcción cerca de la aldea de Virino, en la región de Chernihiv, y las tropas rusas atacaron almacenes militares, instalaciones de reparación y puntos de despliegue temporal de los mercenarios en la región de Kharkov. Rusia destruyó 2 pelotones de las AFU con bombas de la FAP en la región de Dnipropetrovsk, y las fuerzas rusas también atacaron instalaciones logísticas militares y almacenes de campo en la zona fronteriza de la región de Sumy, incluida una gasolinera. Por su parte, las AFU llevaron a cabo una serie de ataques con drones en un barrio residencial de Lysychansk, en la LPR, en la República Popular de Lugansk. Los apartamentos en edificios de varios pisos resultaron dañados. No se dispone información sobre víctimas. Las pérdidas del AFU durante la semana pasada ascendieron a 9.650 tropas efectivos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ataque a la localidad de Virino, en la región de Chernihiv, por parte de Rusia. Allí atacaban esta construcción que se estaba levantando, y en Sumy también una estación de combustible era atacada, que servía seguramente para el ejército. Y avanza en la región de Kupiansk, bombardeos en Kharkov, tenemos allí también marcado lo de Sumy, ¿no? Y aquí una foto del ataque ruso a la localidad de Samarsk, en la DPR. Y aquí tenemos la AFU que atacaba unos edificios residenciales de los civiles allí en la LPR en Lysychansk, al sur de Severodonetsk. Queda eso. Bombardeos en la parte de Kramatorsk, Sloviansk por parte de Rusia. Avances que han habido en dirección de Pokrovsk y Mignorad, también en Novopavlovka, allí al norte de Velika, Novosilka. Bombardeos por Dnipro y Zaporizhia con las bombas FAB que lanzaba Rusia. Y esa es la situación en el este de Ucrania, en el norte. Y en Novopalovka, Bogatir, la dirección al norte de Velika y Novosilka. Avances de Rusia entre estas dos localidades. Vamos a ver el mapa aquí. Al sur de Andrivka, Klevstove. Han avanzado hasta Voskresenka, tomando el control de Alexandrogard y llegando a las costas del río Vovcha. También aquí en Shambarskoye se ha acercado a Rusia a la frontera con el Oblast de Dnipro, controlando estas
cinturones forestales, estas regiones rurales. Rusia ha avanzado en esta dirección importantísima, limita con el río y va entrando a la provincia de Dnipropetrovsk, podemos decirlo, ¿no? Y bien, ¿qué más tenemos por aquí? Avances de Rusia también en el este de Kupiansk. Como ven, se va deteriorando la cuestión de Petropavlivka. Allí Rusia está entrando ya, bombardeando, combatiendo en las afueras y queriendo tomar la ruta hacia Kupiansk. Han capturado una altura aquí también y han entrado en esta localidad de Petropavlovka. Allí lo vemos entonces claramente. La intención es de llegar a Kupiansk, a rodearlo por parte de Rusia. Se está creando un semicerco hacia la ciudad del este de Kharkov. Y vamos a ver un poquito más. ¿Quién nos va a hablar allí? Subfront. Se llama El impulso previo a la cumbre de Putin. Las fuerzas rusas obtienen victorias para apoyar la diplomacia el día 15. Bueno. A ver, luego vamos a ver unos videos también de Rivas que tengo guardados por allí. As Russian President Vladimir Putin and his U.S. counterpart Donald Trump. Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se preparan para las conversaciones en Alaska, las Fuerzas Armadas rusas continúan reforzando las posiciones de Moscú. El ejército ruso sigue demostrando importantes éxitos en el campo de batalla en múltiples frentes en Ucrania. Informes recientes indican que los comandantes ucranianos han comenzado a retirar mercenarios extranjeros y unidades nacionalistas del sector de Kupiansk. Esta es una clara señal de preparativos para una posible retirada. Solo queda personal movilizado por la fuerza para mantener posiciones mientras se retiran las unidades más experimentadas. La situación es igualmente crítica cerca de Konstantinovka y Pokrovsk, donde las tropas rusas continúan reforzando su control. En el área de Klevan BYK, al sur, las unidades rusas están completando la eliminación de los restos de la notoria 12ª Brigada Azov nazi de Ucrania. Los ataques de precisión con artillería y drones kamikaze han destruido puestos de mando y posiciones fortificadas, con informes que indican la neutralización de todo un pelotón de combatientes nacionalistas en operaciones recientes. Mientras tanto, en el flanco norte, los grupos de asalto rusos avanzan hacia la vital carretera Konstantinovka-Lvovka, cuyo control atraparía efectivamente a las fuerzas ucranianas en Konstantinovka. Tácticas similares se están empleando cerca de Pokrovsk, donde los operadores de drones rusos han interrumpido con éxito el último corredor de suministro protegido de Ucrania. Un soldado ruso que operaba en la zona describió cómo su unidad identificó brechas en las redes antidrones ucranianas, lo que les permitió atacar vehículos que se movían a lo largo de lo que se suponía que era una ruta segura. Más al sur, las fuerzas rusas han expandido su control a lo largo de la frontera de Dnipropetrovsk, liberando las aldeas de Voronoe e Iskra en operaciones recientes. Los medios de comunicación ucranianos, que inicialmente negaron estas pérdidas territoriales, se han visto obligados a reconocer los avances rusos en la nueva región después de más de un mes de batallas reales. Esta es una indicación reveladora del deterioro de la moral ucraniana y las realidades del campo de batalla. Solo 2 pequeños asentamientos permanecen en manos ucranianas en el sur de la RPD, lo que marca su liberación casi completa. Mientras el presidente Putin se prepara para las discusiones diplomáticas desde esta posición de fuerza, Ucrania enfrenta decisiones difíciles sobre si continuar sacrificando tropas mal equipadas en operaciones defensivas condenadas al fracaso o buscar un acuerdo negociado. Desafortunadamente, el títere Zelensky siempre ha estado dispuesto a prolongar el derramamiento de sangre. As President Putin prepares for diplomatic discussions from this position of strength, Ukraine faces difficult choices about whether to continue sacrificing poorly equipped troops in doomed defensive operations or seek a negotiated settlement. Unfortunately, the puppet Zelensky has always been set to prolong the bloodshed. Bien, tenemos aquí entonces la situación militar en Ucrania el 17 de agosto, el mapa general que nos describe lo siguiente. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, Chernihiv, Zaporizhia. Las fuerzas rusas atacaron el área del campo de entrenamiento militar del sureste, Yuzmash, que lleva el nombre de Amakarov, en Levatsky, en la región de Dnipropetrovsk. Las fuerzas rusas, por su parte, atacaron las estaciones de tren de Murino, en la región de Dnipro, y también atacaron puestos de mando e instalaciones de control de las unidades de la AFU en Dobropilia, en la RPD, la República Popular de Lugansk, allí al norte de Pokrovsk, queda eso. Y los rusos llevaron a cabo un ataque con misiles contra las instalaciones de la planta mecánica de Pavlograd. También atacaron un puesto de mando y observación de la AFU y un depósito de municiones en la zona residencial de Bilozerske, en la RPD. La ofensiva rusa continúa en las direcciones de Siversk, Kupiansk, Svatove, Konstantinovka, Pokrovsk y Mignorad, y los rusos tomaron el control de Kolodiasy.
y las pérdidas de Ucrania ascendieron a aproximadamente 1.385 efectivos en las últimas 24 horas. Vemos un ataque allí en Dobropilia, la foto que nos marca allí. Tenemos entonces también ataques a Pavlograd y a Dnipropetrovsk de Murino y los avances que están haciendo en Kolodiasy. Allí en Terni nos marca una foto también del depósito de municiones en un área residencial en Bilosersk. Y esa es la situación que ocurre en Ucrania. Vemos también flechas al norte de Sumy, donde hay combates y avances quizás. Vamos a ver el mapa entonces de la situación en el área de Svatove, Kremina, al norte de Liman. Las fuerzas rusas tomaron el control de Kolodiasy, avanzaron en el área de Yandrigalovo y Sredny y están asaltando a los rusos Zarechnoye. También los rusos avanzaron en Torskoye y tomaron el control de la mayor parte del pueblo. Las AFUs perdieron hasta 250 soldados, un vehículo Humvee, 3 camionetas, 3 cañones de artillería, un radar Rada, 2 estaciones de guerra electrónica y 4 depósitos de municiones que fueron destruidos en el área. Vemos los avances aquí, entonces, al sur de Karpovka, donde hay combates, y en esta franja Rusia ha avanzado en Sridne y Yandrigolovo, que queda al norte de Liman. También aquí en Kolodiasy han capturado esta localidad cerca del embalse, cerca de Bilorivka, al oeste de Terni. Y al sur en Torske, la captura de esta importantísima localidad, aldea o pueblo, como se le quiera decir, en el norte de Serebrianka, en el norte del bosque de Serebrianka, ¿no? Aquí al oeste de Dibrova, al este de Zarichne, al este de Liman. Será vital para cruzar hacia Liman, esta localidad por la que se ha combatido tanto tiempo. Meses y meses que viene Rusia queriéndola tomar y ha logrado a veces capturarla y ha tenido que retroceder y replegarse para atacar otra vez. Y bueno, ahí está controlando. Vamos al eje entonces de la parte norte de Velika Novosilka, allí Bagatir y todo eso. Tenemos lo siguiente. Las fuerzas rusas tomaron el control de Voronoye y avanzaron al norte de Novukrainka hacia Dachnoye. La AFU perdió hasta 250 soldados, un vehículo blindado Humvee, fabricación estadounidense, 3 camionetas, 3 cañones de artillería de campaña, una estación de radar Rada de fabricación israelí y 2 estaciones de guerra electrónica. Tenemos aquí avances al norte de Bagatir, norte de Novukrainka, en el área rural. Rusia ha llegado a la frontera de Dnipropetrovsk, tomando hectáreas de estas regiones. También tenemos al sur un avance importante en Voronoye, tomando posiciones ucranianas y controlando esta pequeña localidad al sur de Velikomikhaylivka, que es la localidad más grande aquí en esta zona, al sur del río. Queda esta localidad. Y esos son los dos avances que ha tenido Rusia en el 17 en el eje de Novopalovka, al norte de Velika. Y podemos ver también aquí otros mapas más. Vamos a ir cerrando lo que vimos aquí recién. Ok, en Pokrovsk tenemos avances en el área de Udachnoye. Las fuerzas rusas avanzaron en Chunishino y tomaron el control de la mina de Stakhnov, en el este de Belgrad. Las bajas de la AFU ascendieron hasta 420 soldados, un tanque, 7 vehículos blindados, 6 vehículos de motor, 3 cañones de artillería, una estación de radar Rada, que fueron destruidos en el área. Importante el avance hacia Mignorad desde Novoekonomichne, tomando esta mina de Stakhnovo, y el avance hacia Udachnoye, que si logran tomar Udachnoye y esta mina que queda aquí, esta fábrica, podrán cruzar hacia Segivka y tomar la ruta que lleva hacia Pokrovsk y controlar en un cerco la ciudad. Allí en Pokrovsk siguen los combates en el centro en esta fecha del 17 y en Chunishino Rusia avanzaba y lograba controlar la mayoría de esta aldea. Esta localidad que está sobre las líneas del tren, muy importante para llegar a las afueras de Pokrovsk. Bueno, se está armando el cerco hacia Pokrovsk todavía. ¿Y qué más tenemos? Vámonos a
otros mapas más que hay por aquí. El día 18, el mapa general de Ucrania que nos marca ataques rusos que destruyeron objetivos en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Kharkov, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Sloviansk, Dobropilie y otros asentamientos en la RPD, la República Popular de Donetsk. La ofensiva rusa continúa en las direcciones de Chasiv, Svatove, Konstantinovka, Pokrovsk, Zaporizhia y la AFU intenta contraatacar cerca de Dobropilie. El FSB ruso frustró el ataque terrorista ucraniano en el puente de Crimea. Allí querían estallar un automóvil con explosivos en el puente y se ha logrado frustrar ese ataque. Las pérdidas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.400 soldados en las últimas 48 horas. Vemos aquí el mapa, los ataques a Chernihiv, Kiev, Sumy, Kharkov, Sloviansk, Kramatorsk, aquí al norte de Pokrovsk, en Dnipro y Zaporizhia también hay bombardeos, y en Mykolaiv y Odessa. Bien, ¿qué más tenemos entonces? El mapa de Kupiansk que dice que los combates continúan en la parte norte de Kupiansk. Las pérdidas del AFU incluyeron hasta 70 soldados, 3 tanques, 7 vehículos blindados, 2 vehículos blindados Mastiff y 15 vehículos motorizados. Allí entonces el avance ruso al norte de Kupiansk, como decíamos, está siendo bastante efectivo el ejército en esa sección de la ciudad. Y en Konstantinovka también Rusia está entrando de a poco. Las fuerzas rusas avanzaron en Mykolaiv y los combates continúan cerca de Konstantinovka y de Katerinovka. La AFU perdió hasta 415 soldados, un tanque, 5 vehículos blindados, incluido un M113, 6 vehículos de motor que fueron destruidos en el área. Mykolaiv capturada por Rusia, entonces, esta pequeña localidad al sur de Chasiv Yar. Y aquí en Predchino y Konstantinovka es el eje de combate más fuerte en esta zona, donde Rusia está queriéndose acercar con 3 brigadas allí a la localidad, que logrará entrar. En el sur de Katerinovka, combates, como también seguramente aquí en Alexandro Yultino, como diríamos recién, Belaya Gora, esa zona que quiere conectar con Predchino. Y bien, el eje de Mignorad, allí al norte, el de Pokrovsk también, que cuenta lo siguiente: los enfrentamientos continúan en la parte sur de Udachnoye, las fuerzas rusas avanzan en las afueras del suroeste de Pokrovsk, también se afianzaron los rusos en las afueras del suroeste de Chunishino, las batallas continúan en las afueras del sur y oeste de Lisovka, y se afianzaron en las minas de Sujetskoye. Allí en las minas de Sujetskoye se han afianzado los rusos y continúan los enfrentamientos en las afueras surestes de Rodinske. Los rusos mantienen control sobre las fuerzas rusas mantienen alturas dominantes repeliendo los ataques de la AFU cerca de Kucherov Yar, y enfrentamientos continúan cerca de Yahovo. La AFU perdió hasta 415 soldados, un tanque, 5 vehículos blindados, un M113, 6 vehículos de motor que fueron destruidos en el área del norte, bueno, los alrededores de Pokrovsk y Mignorad, no, tenemos desde el norte hacia el sur. Kucherov Yar, Rusia domina allí la localidad y las alturas. Yahovo, allí Rusia está combatiendo para avanzar sobre esta aldea, este pueblo, que quiere conectar con el eje este, está atacando desde los dos lugares. Y también tenemos aquí la mina de Shuketske, como dice aquí, que Rusia ha capturado allí este pequeño pueblo. Es el pueblito que leíamos en el mapa de la UMAP. Esta mina, esas minas, ¿no?, que hay allí al norte de Rodinske, en las afueras se está combatiendo duramente, fuertemente, combates también en Pokrovsk y en Chunishino, que Rusia controla parte de esa localidad. En Udachnoye también hay fuertes enfrentamientos en la parte sur, sobre todo al día 18 de agosto es todo esto. Y vámonos al otro mapa.
Los combates continúan cerca de Korosoe o algo así. La AFU perdieron hasta 415 soldados, un tanque, 5 vehículos blindados, incluido un M113. 6 vehículos de motor fueron destruidos en el área. Y tenemos el mapa del norte de Velikanovsilka, los alrededores de Komar y demás localidades. Están atacando dentro de Dnipro a la localidad de Koroshoe. Allí Rusia se quiere acercar más a estas zonas del sur de Veliko-Mikhailivka. Entonces, sus pueblos cercanos están siendo combatidos por los rusos. Bueno, pasamos a un video entonces que se llama La apuesta de última esperanza de Kiev. No hay nuevas ganancias con viejas tácticas terroristas, del día 18 de agosto. Vamos a leerlo y vamos a irlo viendo de... The Kiev regime has once again El régimen de Kiev ha recurrido una vez más a tácticas terroristas, apuntando a infraestructuras rusas vitales en un intento desesperado de infligir daños y sembrar el caos en medio de las nuevas perspectivas diplomáticas. Solo en las últimas 48 horas, las fuerzas de seguridad rusas han frustrado 2 ataques importantes, uno en el puente de Crimea y otro en la planta de energía nuclear de Smolensk, exponiendo la estrategia cada vez más imprudente y peligrosa de Ucrania. El 18 de agosto, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia impidió otro intento de los servicios especiales ucranianos de volar el puente de Crimea. Es un enlace de transporte civil crucial que conecta la Rusia continental con la península. Según informes de inteligencia, la operación terrorista involucró un automóvil eléctrico Chevrolet Bolt equipado con 130 kilogramos de explosivos, contrabandeado a Rusia a través de una compleja ruta transnacional. El plan siguió un patrón ahora familiar. El vehículo ingresó a Rusia a través del puesto de control fronterizo de Vernilar después de transitar por Ucrania, Europa y Georgia. Los explosivos estaban escondidos dentro del automóvil, que se suponía que iba a ser entregado al conductor civil supuestamente involuntario, convirtiéndolo efectivamente en un terrorista suicida. La explosión planeada no pudo destruir el puente, pero tenía como objetivo maximizar las víctimas civiles y crear la imagen necesaria para los medios. Este método refleja el atentado con camión bomba de octubre de 2022 en el puente de Crimea, orquestado por la inteligencia ucraniana con apoyo occidental. Sin embargo, esta vez, Kiev optó por un automóvil eléctrico en un intento de evadir la detección térmica y magnética. La contrainteligencia rusa estuvo rastreando el vehículo durante mucho tiempo, interceptándolo antes de que pudiera llegar al puente. Los explosivos fueron desactivados de manera segura y varios intermediarios involucrados en la red de contrabando fueron detenidos. Apenas un día antes, las fuerzas ucranianas intentaron atacar la central nuclear de Smolensk en la región trasera rusa. Las fuerzas ucranianas lanzaron su dron kamikaze Flis. El UAV fue neutralizado por los sistemas de guerra electrónica rusos antes de causar daños significativos. Este no es un incidente aislado. La central nuclear de Zaporizhia se ha enfrentado a ataques diarios con drones y artillería. En vísperas de las conversaciones entre Trump y Putin, los ataques ucranianos han provocado incendios cerca del perímetro de la planta. El ataque de Kiev a las instalaciones nucleares demuestra su total desprecio por la seguridad mundial, haciéndose eco de tácticas que deberían ser condenadas como crímenes de guerra. Sin embargo, los clientes de Kiev hacen la vista gorda. El régimen títere de Kiev está intensificando las provocaciones para demostrar victorias a sus patrocinadores occidentales en medio de fracasos en el campo de batalla. Kiev está haciendo todo lo posible para ganar algo de influencia y sabotear una paz no rentable, pero en gran medida no logra crear nuevas crisis con viejas tácticas terroristas. Desde las plantas nucleares hasta el puente de Crimea, cada ataque frustrado expone la impotencia militar y la bancarrota moral de Kiev. El mundo debe reconocer el grave peligro que representan las fuerzas de Zelensky antes de que conduzcan a un desastre irreversible. The world must recognize the grave danger posed by Zelensky's forces before they lead to irreversible disaster. Ok, seguimos, vamos al día 19 de agosto. El mapa general de Ucrania dice que los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kremenchuk, Livni, en la región de Poltava, en las regiones de Chernihiv, Priuluki, Odessa, Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Gerson y Kirovograd. Los ataques masivos rusos golpearon la refinería de petróleo de Kremenchuk, dañando instalaciones de combustible clave. Los ataques rusos dañaron la gasolinera Lumny, interrumpiendo un gasoducto clave que sirve al centro de Ucrania. Un misil Iskander-M impactó en una base militar temporal en Kalinovka, Odessa, matando a 12, hiriendo a 18 e interrumpiendo las comunicaciones clave entre las unidades ucranianas. La ofensiva rusa continúa en las direcciones Chazov Yar, Konstantinovka, Pokrovsk, Esbatove. Las pérdidas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.370 soldados en las últimas 24 horas. Tenemos allí ataques. Entonces, en la foto que nos está acá, el ataque a esta refinería en Kremenchuk, al sur de Cherkasy. También bombardeos aquí a la estación de gas de Lumny. Bombardeos en Sumy, Filipka, allí en Kharkov, en Zaporizhia, en Kropinsky, Gerson y Odessa.
Y bueno, sigue el avance ruso en el eje norte de el Donbass, ¿no? De Donetsk. Allí tenemos en Terni, la parte de Konstantinivka, Pokrovsk y demás. Las fuerzas rusas avanzaron al norte de Chasiv hacia Maitskoe y enfrentamientos continúan a las afueras de Konstantinovka. Hasta 235 soldados de la AFU, un vehículo blindado, un vehículo de motor, un cañón de artillería, un depósito de municiones y 2 depósitos de material fueron destruidos en la zona. Tenemos allí entonces un avance al norte de Chasiv, a la parte oeste también, un avance en L hacia Maitskoye, es la localidad más cercana que queda, una pequeña aldea allí. Y con esto también se acercan hacia la ciudad Konstantinivka. Las fuerzas rusas avanzaron al sur de Predechino y también han avanzado y se han afianzado en Konstantinovka. Los combates continúan en Katerinovka y la AFU perdió hasta 410 soldados, 2 vehículos blindados de combate, 19 vehículos de motor y 3 cañones de artillería que fueron destruidos en el área. Aquí han cerrado, aquí este caldero que había. En el sur de Predechino, Rusia ha logrado expulsar y capturar a varios de la AFU, a varias tropas ucranianas, y ha llegado a las afueras de Konstantinovka desde el eje de Predechino, avanzando por la zona rural. Y en el sur de Katerinovka continúa el combate fuerte al sur del lago Klevenvik. Y esa es la situación del eje de la región de Konstantinovka. Importante lo que sucede entonces aquí, en el eje este, al norte de Belaya y al oeste de Predechino. Bien, vámonos entonces al tema de Pokrovsk, Konstantinopol, en el frente del eje sur de Pokrovsk, podemos decirle. Los combates continúan en Chunishine, cerca de Udashnoe, de Murapka, muy cerca de Dachnoe y de Filisha. Hasta 410 soldados de la AFU, 2 vehículos blindados, 19 vehículos de motor y 3 cañones de artillería fueron destruidos en la zona. Tenemos aquí en Udashnoe combates fuertes, que Rusia quiere capturar esta localidad para avanzar hacia la ruta norte, hacia la ruta última que conecta Pokrovsk. Y en Chunishine siguen los combates fuertes también en el sur de la localidad. En Murapka, Rusia que quiere avanzar hacia el río y controlar esa localidad. Y en Dachnoe y Filia, ahí en el sur, también combates por la localidad de Filia, sobre todo, están muy cerca de los rusos de entrar. Y esa es la situación en el eje sur de Pokrovsk. Norte de Bagatir, aquí alrededor de Novopavlovka. Vámonos al norte de Mignorad. Aquí los combates continúan cerca de Yakovo, en las afueras orientales del en las afueras orientales de Beliskoye continúan los enfrentamientos, como también en Rodinskoye. Las fuerzas rusas están repeliendo los ataques de la AFU cerca de Kucherov Yar y hasta 410 soldados, 2 vehículos blindados, 19 vehículos de motor y 3 cañones de artillería fueron destruidos en la zona. Tenemos aquí entonces lo de Kucherov Yar, donde Rusia había avanzado hasta la ruta controlada ahora por los ucranianos, ¿no? Que han logrado reducir el bolsillo. Rusia se ha retirado a Kucherivka y está atacando desde allí. Han logrado algún avance desde estas posiciones otra vez. Y también están luchando por Yakovo. En Beliskoye se sigue el combate en las afueras de esta ciudad, pequeña localidad. Y en Rodinskoye también combates en las afueras, sobre todo. Rusia ya controla la zona de la mina y estas alturas las controla Rusia según este mapa, según Southfront. Rusia la estaría controlando al norte de Chernobyl-Liman. Rusia sigue combatiendo en la parte norte de Mignorad, de Pokrovsk. Sigue el combate fuerte hacia Dobropilia, sobre todo. Y bien, estos fueron los mapas de aquel día. 19 sería el día de ayer.
Marco. Bien, vamos a ver este video. Iskander sobre Ucrania empuja a Zelensky a la paz en Washington. The paradox of modern diplomacy. The paradox of modern diplomacy was on full display today. The meeting between Trump La paradoja de la diplomacia moderna estaba en plena exhibición hoy. La reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca provocó una tormenta de especulaciones, pero el resultado permanece sin cambios. No hay avances claros hacia un acuerdo de paz. A pesar de la exageración de los medios, no se ha llegado a un acuerdo final. Tras las conversaciones en Alaska, Trump se enfrentó al reto de vender los acuerdos alcanzados con Putin a los títeres europeos y de Kiev, que se unieron para resistir en la Casa Blanca. La reunión de Washington, anunciada como un paso hacia la paz, solo destacó las contradicciones cada vez más profundas de Occidente. Los líderes europeos, a pesar de su unidad pública, se enfrentaron en declaraciones básicas. Friedrich Merz de Alemania presionó por un alto el fuego inmediato. Trump lo rechazó y Macron incluso dudó abiertamente del interés de Putin en la paz. La discusión sobre las garantías de seguridad para Ucrania reveló más vacío que sustancia. Mientras Europa presionaba por compromisos similares a los de la OTAN, Trump ofreció vagas garantías. En el fondo, Zelensky no podía detenerse para suplicar más armas, enfatizando la desesperación de Kiev. El momento más revelador llegó cuando Trump hizo una pausa en la reunión para llamar a Putin. El mensaje era claro: el verdadero canal de negociación corre entre Washington y Moscú. Kiev y Bruselas son solo espectadores, no tomadores de decisiones. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo a regañadientes en un punto: las conversaciones directas de Kiev con Moscú son inevitables. Trump planteó la idea de una cumbre Putin-Zelensky. Rusia no ha descartado una reunión de este tipo para formalizar los acuerdos existentes, pero hasta ahora solo ha mencionado elevar el nivel de las delegaciones, sin especificar los posibles participantes. Las condiciones de Rusia, incluida la interrupción del suministro de armas, la retirada ucraniana de los territorios en disputa y las garantías de seguridad legalmente vinculantes, han sido declaradas repetidamente y con la misma frecuencia descartadas o distorsionadas por Kiev y sus patrocinadores europeos. En lugar de un diálogo sustantivo, hay intentos de cambiar la narrativa y presionar a Moscú para que ajuste su postura. Esta estrategia está condenada al fracaso. Mientras tanto, el cielo nocturno sobre Ucrania puede ofrecer más respuestas que las declaraciones de los políticos. En la noche del 19 de agosto, una serie masiva de ataques combinados golpeó la infraestructura militar, energética y de transporte en toda Ucrania. Cuando las conversaciones flaquean, Moscú refuerza su postura no con palabras, sino con acciones reales. Para Europa, este es un recordatorio leccionador. Sus estrategias de papel significan poco cuando Rusia puede, en cualquier momento, escalar la presión militar. La realidad de los campos de batalla, pero no los comentarios de los expertos occidentales, está dando forma al curso de los acontecimientos. La postura de Moscú sugiere que está dispuesto a participar en la diplomacia, pero no renunciará a sus objetivos, que están respaldados por victorias en el frente. Ok, seguimos. La situación militar en Ucrania es la siguiente. El 20 de agosto, los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Sumy, Atirka, Kharkov, Zaporizhia, Gerson, Odessa, Ismail, Tatarbunari, Mykolaiivka, Osakiv, Chernihiv, Nesim, Dnipropetrovsk y Kiev. La armada rusa frustró los ataques ucranianos a Crimea y destruyó 2 vehículos de superficie de alta velocidad de pequeño tamaño, o sea, drones marinos han destruido allí en el Mar Negro. Y la ofensiva rusa continuó los ataques en las direcciones de Velika, Novosílka, Chasiv-Yar, Konstantinovka, Pokrov y Svatove. Las fuerzas de la Federación Rusa tomaron el control de Novogeorgievka, Shukashkove y Pankovka. Las pérdidas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.300 soldados en las últimas 24 horas. Vemos el mapa aquí, entonces, combates en el eje de Shuketskoe y Pankovka, donde Rusia ha controlado esos 2 pueblos. También en Novogeorgievka, Rusia tomando aquella localidad, en el eje de Velika Novosilka. Bombardeos, entonces tenemos por aquí a Chernihiv, Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Odessa, en la parte sur también, cerca de Rumania y de Moldavia. Y aquí está la foto del dron destruido, el dron marino destruido en la península de Crimea. Bien, vamos a ver este mapa entonces, el de Sumy, donde tenemos que hasta 155 soldados del AFU, un tanque, 5 vehículos blindados, 18 vehículos de motor y 4 cañones de artillería, más una munición y un depósito de material, fueron destruidos en la zona.
Tenemos aquí Kondrativka, Barachino, que siguen los combates fuertes, y Yunakovka. Estos tres pueblos clave allí en el norte de Sumy, cerca de la frontera con Kursk. Siguen los combates por allí. Y en el eje de Migrorad, al norte, tenemos un avance ruso. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el control de Yuteshkoe y Pankovka. Las fuerzas rusas avanzaron cerca de Yakovo y hasta 405 soldados de la AFU, 2 vehículos blindados, 7 vehículos motorizados y 3 cañones de artillería fueron destruidos en la zona. Los combates continúan en las afueras orientales de Beliskoe y Rodinske. Las fuerzas rusas están repeliendo los ataques de la AFU cerca de Kucherovshar, que es esta localidad, Kucherivshar también se le dice, al sur de Soloti Kolodiasi, desde donde la AFU está atacando a las fuerzas rusas. También hay combates por Yakovo. Las fuerzas de la Federación controlan Pankivka, lograron capturar aquel pueblo cerca de Volodymyrivka, y hay un avance importante hacia Sofivka desde donde se acercan a Yakovo en estas regiones rurales que controla Rusia. Tienen allí también una represa, están luchando por ella. Y en el eje de Belitskoye siguen los combates. Al norte de Rodinske, también en las afueras de esta localidad, sigue dura la batalla. Bien, esa es la parte entonces de Migrorad, el norte de Pokrovsk, Migrorad, ¿no? La región donde fue que Rusia había logrado romper el frente. Sobre todo esta zona se hizo del control de todas estas localidades en las canteras. Y bueno, vamos a ir leyendo qué más tenemos por aquí. Velika Novosilka, avances al oeste. Las fuerzas rusas avanzaron y tomaron el control total de Novogeorgievka, y los rusos eliminaron hasta 220 soldados de la AFU, 2 tanques, 10 vehículos de motor, un sistema MLRS, un cañón de artillería y 2 estaciones de guerra electrónica. Tenemos allí el control ruso en amarillo sobre Novogeorgievka. Esta localidad se suma al control ruso en la frontera con Dnipropetrovsk, otra localidad más que capturan de el Oblast de Dnipro, acercándose a Zaporozhye con este avance, y a Komishubaka, que será el próximo pueblo a capturar, que está quedando en una situación de rodeo, de cerco operativo, ¿no? Seguramente los avances vendrán desde Malivka, Shevchenko, Vilnepole y Novogeorgievka. Todo esto al oeste de Velika Novoselka. Velikaya Novoselka, como dice ahí la página. Ese era el nombre ruso, Velikaya Novoselka. Kamiansk, también tenemos avances. Allí Rusia ha logrado volver sobre sus pasos en el norte de Kamiansk. Los combates continúan en Plamny. Las fuerzas rusas se afianzaron en las afueras sur de Stepnogorsk, y los combates continúan en la parte norte de Kamiansk. En total, hasta 65 soldados de la AFU, un vehículo blindado, 13 vehículos de motor, 4 cañones de artillería, 8 estaciones de guerra electrónica, un depósito de municiones y 3 depósitos de material fueron destruidos en la zona de Kamiansk. Tenemos el avance ruso entonces aquí en este eje forestal, controlando las zonas rurales y acercándose a Stepnogorsk, que queda aquí esta localidad. Aquí queda muy cerca un microdistrito de edificios altos, y en Plamny también combates por esa ciudad o localidad, y en el norte de Kamiansk, donde la AFU ha realizado contraataques y quiere entrar de nuevo hacia esta ciudad. Bueno, esa es la situación en la parte de Zaporizhia, en el sur de Zaporizhia, el eje de Zaporizhia, el frente de Kamiansk, donde siguen los combates fuertes, y Rusia ha logrado una victoria allí, controlando un poco más de terreno. Vamos a ver un video entonces que tenemos por aquí. Más allá del campo de batalla, ¿por qué Rusia está bombardeando petróleo azerbaiyano en Ucrania? The recent wave of Russian precision strikes across Ukraine has illuminated a critical yet often obscured front in the conflict, the energy war.
The recent wave of Russian precision strikes across La reciente ola de ataques de precisión rusos en Ucrania ha iluminado un frente crítico, aunque a menudo oculto, en el conflicto, la guerra energética. Si bien los objetivos tácticos inmediatos son paralizar el suministro de combustible para el ejército ucraniano, estas operaciones llevan un mensaje geopolítico significativo, dirigido principalmente a Bakú. Las explosiones nocturnas que sacudieron el complejo de transbordo de petróleo en Izmail el 20 de agosto, destruyendo la base de almacenamiento de Tritón y dañando el petrolero Sejón, no fueron un evento aislado. Esta instalación era un nodo clave en una cadena de suministro que canalizaba diésel de origen azerbaiyano y queroseno de aviación desde Rumanía a brigadas ucranianas que operaban blindados de fabricación occidental. Del mismo modo, el 19 de agosto, el ataque combinado masivo contra la refinería de Kremenchuk, que procesaba crudo Azeri Light, y los devastadores ataques contra las instalaciones de Sokar cerca de Odessa el 18 de agosto revelaron un cambio estratégico deliberado. Durante gran parte del conflicto, los activos energéticos azerbaiyanos en Ucrania se salvaron notablemente, un reflejo del cálculo diplomático de Moscú en el Cáucaso Sur. Sin embargo, esta moderación se ha evaporado tras una serie de traiciones agresivas por parte de Bakú. Lo más probable es que el detonante haya sido la transferencia del corredor de San Jesús entre Azerbaiyán y Najicheván bajo el control de Estados Unidos durante 99 años. Esto no solo fue un desafío económico, sino también estratégico para Rusia. A principios de agosto, el liderazgo político de Moscú levantó sus restricciones anteriores, designando ahora la infraestructura vinculada a Bakú como objetivos militares legítimos en Ucrania. En respuesta a los ataques rusos, Bakú amenazó con levantar un embargo inexistente sobre los envíos de armas a Ucrania. La amenaza ha sido recibida con burla en Moscú, vista como un gesto hueco e hipócrita. Azerbaiyán ha sido un proveedor militar constante de Kiev desde al menos 2022, lo que convierte su postura pública en una amenaza vacía. El apoyo militar encubierto pero sustancial de Azerbaiyán a Kiev incluyó el suministro documentado de cañones antiaéreos ZU-23-2, proyectiles de mortero de 120 milímetros e incluso el establecimiento de líneas de producción locales de proyectiles de artillería destinados a los frentes ucranianos. Azerbaiyán está ajustando la producción en masa de proyectiles de artillería con un calibre de 122 y 152 milímetros para suministros a Ucrania. Las instalaciones de producción se están desplegando en la planta de Avia Agregat en Bakú. La planta pertenece a la empresa azerbaiyana Palladium Defense and Security Solutions, que es oficialmente socia de Ukroboronprom. Bakú ha sido durante mucho tiempo una parte beligerante, que se beneficia de la venta de petróleo y combustible para la maquinaria de guerra ucraniana, al mismo tiempo, canaliza armas y mercenarios al conflicto. Los ataques a la infraestructura energética vinculada a Bakú degradan inmediatamente las capacidades operativas de Ucrania al tiempo que desmantelan las lucrativas cadenas que han permitido a Azerbaiyán financiar y alimentar una guerra contra Rusia. 122 and 152 millimeters for supplies to Ukraine. Production facilities are being deployed at the Avia aggregate plant in Baku. The plant belongs to the Azerbaijani Palladium Defense and Security Solutions Company, which is officially a partner of Ukroboronprom. Baku has long been a belligerent party, profiting from selling oil and fuel for the Ukrainian war machine while simultaneously funneling weapons and mercenaries into the conflict. The strikes on Baku-linked energy infrastructure immediately degrade Ukraine's operational capabilities while dismantling the lucrative chains that have allowed Azerbaijan to finance and fuel a war against Russia. Bueno, tenemos allí dos noticias de última hora. Se escucharon explosiones en Zaporizhia. Tanto los drones tipo Sajid atacan como la aviación rusa lanzando bombas de planeo hacia los suburbios y la defensa aérea funcionó en Kiev contra drones tipo Sajid y Selafu. Y podemos pasar entonces a los videos de Rivar, que los tengo guardados por aquí. A ver. Aquí. Vamos a ver primero. La liberación del Valle Verde y las batallas en Torsk. Análisis de Rivar. A ver. La liberación del Valle Verde y las batallas en Torsk. Análisis de Rivar. Durante julio, las tropas rusas en la dirección de Limán ampliaron significativamente la penetración cerca de Redkodú, liberando el Valle Verde y afianzándose en las afueras norte de Sandrigorovo. Paralelamente, al norte rechazaron al enemigo de las posiciones en Losovaya y Grekovka, y también iniciaron ataques en Zarezhnoye al sur. Cronología del mes de combates en Serebets y Nitrius. Al norte, para el 10 de julio, las unidades rusas se retiraron del centro de Zagrizovo, donde se libraron combates intensos durante mucho tiempo. En la zona de Losovaya, los asaltantes expulsaron al enemigo de dos grandes puntos de apoyo en las cercanías de Borovskaya y Andrevka, y también ampliaron la zona de control hacia el suroeste de Visnevoe.
Paralelamente, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa limpiaron varias franjas forestales alrededor de Grekovka, eliminando las penetraciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en sus líneas. Para el 24 de julio, grupos de infantería desarrollaron ataques hacia el Boka y profundizaron en la defensa enemiga más de 1 kilómetro. En el sector central, para el 11 de julio, los combatientes del 1428 Regimiento de Fusileros Motorizados de la 144ª División de Fusileros Motorizados liberaron el Valle Verde y izaron las banderas nacionales sobre el pueblo. Durante el mes siguiente, las tropas rusas empujaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia el sur y para el 9 de agosto superaron las líneas defensivas enemigas, irrumpiendo en las afueras norte de Santigolovo. En el flanco sur, se libraron combates en Torsk y sus alrededores. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron contraataques regulares para impedir que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se afianzaran en las partes central y sur del pueblo. Alrededor del 9 de agosto, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa realizaron un ataque con vehículos motorizados hacia el vecino Zarezhnoye y casi alcanzaron el centro del pueblo. Como resultado de más de un mes de combates, el sector más activo de la dirección sigue siendo la línea Sandrigolovo-Korodesi. Las tropas rusas no permiten que las Fuerzas Armadas de Ucrania cementen el frente con nuevas reservas y amplíen gradualmente la cabeza de puente entre Serebets y Nitrius. El avance adicional hacia el sur a lo largo de estos ríos permitirá a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa crear una amenaza de cerco parcial a las formaciones ucranianas en la zona de Zarezhnoye y en los próximos meses llegar a las afueras de Limán. Bien, a ver. Kondratovka, análisis derribar notas. Esta es la liberación de Barachino y las batallas por Kondratovka. Vamos a leerlo y a verlo. A principios de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania, buscando impedir el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia hacia Pizareka y Koteni en la región de Sami, lanzaron una contraofensiva en el sector Kondratovka, Andrevka. Como resultado de intensos combates, las aldeas pasaron bajo control enemigo, pero no lograron desarrollar el avance. Al mismo tiempo, en el flanco occidental, las tropas rusas liberaron Besalovka, y en el oriental expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Barachino y de las aproximaciones a Gornali. Triángulo rojo hacia abajo, ¿cómo se desarrollaron los combates en la frontera de Sami? Cuadrado negro pequeño para el 9 de julio. Las formaciones ucranianas recuperaron con duros combates el control sobre Andrevka, pero no pudieron avanzar más hacia el norte. Paralelamente, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron en la zona entre Konstantinovka y Kondratovka, intentando infiltrarse en las líneas defensivas rusas. Cuadrado negro pequeño. Durante la siguiente semana y media, se produjeron feroces enfrentamientos en el sector. Las unidades rusas, con apoyo aéreo, intentaron contener los ataques enemigos, que introdujeron reservas significativas en combate. Para el 1 de agosto, las Fuerzas Armadas de Rusia se retiraron del asentamiento hacia posiciones fortificadas cerca de la reserva natural Solotarevsky, tras lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron ataques de flanco sobre Alexeyevka desde el oeste y el sur. Cuadrado negro pequeño al este, los combatientes de la 83ª Brigada de Asalto Aerotransportado expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Barachino para el 21 de julio y izaron las banderas nacionales en el centro de la aldea. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre una amplia zona al sur de Yablonovka y ocuparon las afueras occidentales de Yonakivka. Cuadrado negro pequeño en el flanco occidental, para el 7 de julio, las unidades de la 106ª División Aerotransportada liberaron Besalovka en la región de Sami y limpiaron las áreas boscosas circundantes. Cuadrado negro pequeño en la zona de Nuevo Put. El enemigo lanzó una contraofensiva contra las posiciones rusas y para el 22 de julio logró ocupar parte del bosque al sur de la aldea. Cuadrado negro pequeño al mismo tiempo. En el flanco oriental, las tropas rusas realizaban una limpieza gradual de las zonas fronterizas. Para el 7 de julio expulsaron al enemigo de los bosques alrededor de Gornali y luego comenzaron una exploración de combate en las aproximaciones a Miropol. Chincheta. Las unidades rusas en el sector central mantienen actualmente posiciones cerca de Alexeyevka. Según la disminución del ritmo de los ataques enemigos, el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí ya no es el mismo que en julio. Esto permite a las Fuerzas Armadas de Rusia reagrupar fuerzas y prepararse para una nueva etapa de la batalla en la frontera. Notas, notas. Triángulo rojo hacia abajo. Ok, ahí terminó el primer video y tenemos también eliminación del bolsillo, no, perdón, la liberación de Chazovyar y las batallas por
Katerinovka, que es este. В центральном участке Константиновского направления постепенно сжимали клещи вокруг украинских формирований южнее Клебан-Быкского водоема. Второй половине июля российские войска на центральном участке Константиновского. La liberación de Chazov Yar y las batallas por Katerinovka. Análisis de Ribar Notas. Durante el último mes, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han tenido éxito en los flancos de la dirección de Konstantinovka. En el este liberaron Chazov Yar y en el oeste establecieron control sobre Yablonovka y Alexandro Kalinovo. En el sector central, las tropas rusas fueron cerrando gradualmente las tenazas alrededor de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur del embalse de Kleban BYK. Como resultado de varios ataques, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa entablaron combates por Katerinovka y también se afianzaron en los campos al norte de Sersinsk. Cuadrado negro pequeño para el 31 de julio, los asaltantes rusos limpiaron las afueras occidentales de la ciudad y izaron banderas estatales sobre ellas. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la liberación de Chazov Yar. Mientras las formaciones ucranianas mantienen una presencia limitada en el bosque cerca del estanque Dneprovsky, sus fuerzas principales se retiraron a la línea Pretechino, Nikolaevka. Cuadrado negro pequeño al sur, en la zona de Kurchumovka, las tropas rusas para el 16 de julio ampliaron la zona de control en el canal Seversky Donetsk, Donbass. 2 semanas después, los asaltantes se afianzaron en la parte este de Belagora y actualmente se libran combates posicionales en el sector. Cuadrado negro pequeño paralelamente, los asaltantes del 23º Regimiento Motorizado de la 20ª División expulsaron a las formaciones ucranianas de las afueras orientales de Yablonovka y izaron allí la bandera rusa. Más tarde limpiaron el bolsillo al sur del asentamiento y liberaron la vecina Alexandro Kalinovo. Cuadrado negro pequeño en el sector central, los grupos avanzados rusos para el 5 de agosto llegaron a las cercanías de Nelepovka, lo que creó la amenaza de tomar bajo control de fuego las rutas de suministro de las formaciones ucranianas en Servinovka. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector se complicó aún más tras el exitoso ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a Katerinovka el 7 de agosto, tras el cual lograron afianzarse en la parte sur del asentamiento. Cuadrado negro pequeño en el flanco occidental de la dirección, las unidades rusas a principios de agosto pasaron a la ofensiva en Rusin Yar y pronto se afianzaron en las afueras de la aldea. También los asaltantes ampliaron la zona de control en la vecina Poltavka, rompiendo la defensa enemiga en la orilla derecha del río homónimo. Signo de exclamación grueso, sin embargo, aún es pronto para hablar de su cerco. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan mantener el mayor tiempo posible a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ocupadas en combates en este sector y regularmente envían nuevas reservas. Y cuanto más tiempo el enemigo pueda contener el frente en este sector, más podrá fortalecer la defensa de la propia Konstantinovka. Ok, ahí estamos entonces, a ver. Ahora vamos a leer la eliminación del bolsillo en Alexivka y combates por Udachnoye. В направлении российские войска к концу июля сосредоточили силы на выравнивании фронта на участке Новосергеевка-Новониколаевка. Наиболее ожесточенные бои развернулись у Алексеевки, где противник все еще сохранил контроль над лесополосами севернее села. 29 июля штурмовики при поддержке операторов ПЛА и артиллерии выбили свои позиции в Балке Калмычкова. 3 августа они оттеснили украинские формирования «Гранит». На Новопавловском направлении российские войска к концу июля сосредоточили силы на выравнивании фронта на En la dirección de Novopavlovsk, las tropas rusas durante un mes de combates eliminaron el bolsillo al norte de Alexeyevka. Al mismo tiempo, en las ruinas de Udachnoye se libraban feroces combates. Ahora la mayor parte del asentamiento ha pasado a ser una zona gris. Cuadrado negro pequeño, los combates más intensos se desarrollaron en Alexeyevka, donde el enemigo aún mantenía el control sobre las franjas forestales al norte de la aldea. Para el 29 de julio, los asaltantes, con el apoyo de operadores de drones y artillería, expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de las posiciones en la quebrada Kamikova. Para el 3 de agosto, empujaron a las formaciones ucranianas hacia la frontera de la región de Dnipropetrovsk, eliminando casi por completo la penetración en sus filas. Cuadrado negro pequeño paralelamente, en el flanco norte, las unidades rusas avanzaban hacia Udachnoye, que ya lleva más de medio año siendo escenario de combates intensos. Para la segunda década de agosto, los grupos de asalto avanzados alcanzaron el centro del asentamiento y ahora buscan consolidarse en nuevas posiciones. Los principales recursos del grupo de tropas ruso, centro, desplegado aquí están comprometidos en Pokrovsk y Mirnograd, mientras que la dirección de Novopavlovsk sigue siendo secundaria por ahora. Bien, este creo que es el último. Combates en Alexki y ataques en Gerson.
На Херсонском направлении российские войска наносят удары по логистике противника, стремясь выдавить его со островной зоны Днепра. Артиллерия и операторы дронов поражают пункты временной дислокации и транспорт ВСУ на правобережье, стремясь нарушить снабжение противника в дельте реки. 30 июля штурмовики выбили ВСУ из южной части разрушенного железнодорожного моста у Алешек. После этого вооруженные силы России сконцентрировались на ударах по позициям украинских формирований в соседних дачах. Также в начале августа ВКС России начали бомбардировки инфраструктуры и позиций ВСУ на острове Корабел. В течение следующих почти 3 недель на Херсонском направлении российские En la dirección de Gerson, las tropas rusas están lanzando ataques contra objetivos en la orilla derecha del Dnieper y combatiendo en la zona insular, además de atacar elementos de la infraestructura energética. A finales de julio, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de las instalaciones tecnológicas del puente ferroviario en Aleski, y en agosto realizaron una serie de ataques contra el puente que conecta la isla Korabel con el resto de la ocupada Gerson. Más detalles sobre la situación. Para el 30 de julio, los asaltantes tras varios meses de combates ocuparon las instalaciones tecnológicas en la parte sur del destruido puente ferroviario en Aleski. A principios de agosto, las fuerzas aeroespaciales de Rusia comenzaron a atacar posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la isla Korabel y el puente que conduce a ella. Durante las siguientes 3 semanas, los bombarderos Su-34 realizaron más de 9 ataques contra el puente, utilizando entre otros bombas aéreas FAB-3000. Sin embargo, no lograron derribar la estructura. Además, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzaron a operar drones con control por fibra óptica contra los autotransformadores en las subestaciones de la ocupada Gerson, destruyendo más de 5 de estas instalaciones. Gracias a un canal estable, los operadores literalmente comenzaron a ingresar a la sala de máquinas de la central térmica de Gerson. A principios de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania también intentaron varias veces cruzar personal a la orilla izquierda del Dnieper. Sin embargo, estas fueron un viaje de ida, costándole al enemigo solo varias decenas de efectivos confirmados. Al mismo tiempo, la dirección de Gerson sigue siendo secundaria en comparación con los combates en Donbass, por lo que la intensidad actual de los enfrentamientos allí es relativamente baja. Bueno, pasamos entonces al tema de el resto de Europa, ¿no? Vamos a esta, en los Balcanes. A ver si hay algo más.